Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 presenta alumnados en Contaduría de la materia Fundamentos de Contabilidad, impartida por el catedrático licenciada Gema Salazar Aguilar. Presenta la evidencia final del primer semestre, Grupo D de la modalidad mixta. El equipo es integrado por los alumnos Rey David Estrella Hernández, Jesús Alexander Manga Morales, Estrella Sarina Mérida Moguel, Flor de María Hernández Muñoz, María Fernanda Cepeda Salgado, Odalis Viridiana Álvarez Valencia, Carlos Eduardo Vidal Rivera. Trabajo hecho en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en las fechas del 9 de mayo del 2022. A continuación, se presentará todos los temas vistos e impartidos durante este primer semestre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mérida Moguel Estrella Sarina. En este video hablaremos tanto mis compañeros como yo de los temas vistos e impartidos en este semestre, así como también veremos de qué manera nos sirven o nos pueden servir saber de dichos temas a lo largo de nuestra formación o posterior a nuestra carrera. Al iniciar este primer semestre, el primer tema visto e impartido fueron las normas de información financiera, las NIF. Vimos la clasificación A y B. Pero antes de empezar a decir lo visto y aprendido de este tema, quiero empezar diciendo ¿qué son las NIF? Bueno, pues las normas de información financiera son un grupo de conceptos generales y normas particulares que regulan la presentación y elaboración de la información contenida en los estados financieros de una entidad económica en un periodo de tiempo determinado. En México se tienen como referencia el conjunto de regulaciones establecidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financieras, que es el CINIF, que definen una estructura general a la presentación de los estados financieros. Las NIF nos sirven como una base para que las entidades elaboren su información financiera y pues esto satisfaga las necesidades de la gran variedad de usuarios. Empezaré diciendo la serie NIF A, pues esta serie corresponde al marco conceptual, se construye a partir de un sistema de objetivos y fundamentos relacionados entre sí, destinado a servir como base para el desarrollo de las NIF. Esta serie sirve como referencia en la solución de los problemas que surgen en la práctica contable. Las normas están ordenadas de manera secuencial de proporciones generales a particulares. De la siguiente manera, están las NIF A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Cada una de ellas da solución a los problemas que surgen en el reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Del mismo modo, en la serie NIF B podemos encontrar información referente a las normas de cálculo, la metodología, la elaboración, presentación y revelación aplicables a los estados financieros en su conjunto. Al igual que la serie A, las normas están ordenadas de manera secuencial de proporciones generales a particulares, pues esto va de la NIF B1 a la NIF B17. Pues, ¿de qué manera nos sirve saber y tener un prospecto de cada una de las NIF? En este caso, pues las que vimos fueron la A y la B, pero pues esto no evita que nosotros aventuremos y estudiemos más allá de lo que nos imparten. Pues yo considero que las NIF son como un diccionario para los contadores, debido a que si un contador tiene duda o no sabe la estructura de un estado, tiene duda de cómo se elabora, lo puede buscar en la estructura de las NIF, ya que ahí se detalla de manera específica y muy organizada cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Y pues quisiera concluir diciendo que las NIF son importantes debido a que nos sirven para entender cómo se presenta la información en los estados por un periodo de tiempo determinado. También dan estructura y claridad a la información financiera, pues es muy dinámica y presenta cambios constantemente. De igual manera establecen límites y condiciones de operación de la información contable. Hola, yo soy Odalis Viridiana Álvarez Valencia, alumna de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 en Tuxtla Gutiérrez. Yo les voy a hablar acerca del Código de Ética Profesional de los Contadores.
El Código de Ética Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos IMCP establece las normas mínimas que deben observar los contadores públicos que practiquen en México en el cumplimiento de su responsabilidad al servir de interés público. La IMCP establece que las normas mínimas que deben observar los contadores públicos en el cumplimiento de su responsabilidad, y una de las herramientas de las que puede disponer para implementar dichos controles es la norma de control de calidad emitida por el mismo IMCP. La decisión de cada contador público que tome en su actuar profesional pueden tener impacto muy relevante, positivo o negativo. Para el gremio, el cliente, el sector o la economía de algún lugar o de algún instituto. Por eso el código principal del pilar del cliente debe corregir todas sus actividades. El código se basa de algunos principios fundamentales, que es la integridad, que el contador se debe de mantener incolume sobre su integridad moral en el ejercicio profesional. De él espera una buena actitud, honestidad, dignidad, sinceridad, entre otras cosas. En el segundo punto es la objetividad, porque para el contador presenta imparcialidad, desinterés, actuación sin prejuicios, todos los asuntos que corresponden al campo de su actuación profesional. Independencia. El contador público en el ejercicio profesional debe de tener y mostrar absoluta dependencia mental y criterio de todo respeto de interés que pudiera considerarse compatible con los principios de integridad, objetividad, junto a los cuales de la independencia de criterio es esencial y comitente. Como número 4, la competencia y cuidado profesional. El contador público debe de contar solamente con trabajos para los cuales él o sus asociados o colaboradores cuenten con la capacidad necesaria para los servicios comprometidos, se realicen de forma eficaz y satisfactoriamente, obligando a actuar a los conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquellos requeridos para un bien común o social o económico. Como número 5, la confidencialidad o secreto profesional. El contador público tiene la obligación de guardar el secreto profesional, no revelando algún motivo de los hechos, circunstancias o conocimiento durante el curso de la presentación de sus servicios profesionales, a menos de que exista la obligación del derecho legal o profesional para hacerlo. Esos son los 5 principales, como ya lo he mencionado, ya que son 8, y para tener más detalles tendría que hacer una exposición más larga. Entonces sería todo de mi parte. Agradezco mucho la atención prestada. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Cepeda Salgado. Soy de la Facultad de Administración y Contaduría Campus 1 de la Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy les vengo a dar el conocimiento sobre el catálogo de cuenta. El catálogo de cuenta es un documento que consiste en un listado ordenado de todas las cuentas o prácticas que se utilizan en el registro de la contabilidad de una empresa. El listado incluye las cuentas ordenadas del activo, del pasivo, del capital contable, de los ingresos y los gastos de la empresa. Es decir, un catálogo de cuenta es un compendio de las prácticas contables que se usan en una compañía para el reporte de sus actividades. Específicamente, en el catálogo de cuentas se elabora con el fin de poder identificar finalmente cada cuenta del sistema contable. Esta finalidad se logra colocando un nombre o un número correspondiente de cada cuenta que forma parte de la contabilidad del negocio. Esto ayuda a su fácil identificación. Asimismo, el listado del catálogo de cuentas se coloca una breve descripción del uso y de la operación general del libro de contabilidad. Esto favorece las características de cada cuenta. También sirve como un manual de cuentas dentro de la organización. ¿Para qué se utiliza el catálogo de cuenta? El catálogo de cuenta es un fundamento para lograr que todos los empleados involucrados puedan llevar a cabo registros contables que sean coherentes y ordenados. Hacer más fácil el trabajo del sistema de la contabilidad, específicamente cuando lo que buscamos es hacer o consolidar los datos financieros y contables. Realizar un registro diario de las operaciones contables de una empresa.
Esto ayuda al correcto preparación de un estado financiero de la compañía. ¿Cuáles son los objetivos del catálogo de una cuenta? Los objetivos precisos de la elaboración de un catálogo de cuentas son elaborar una norma escrita de características permanentes que ayudan a evitar errores de la clasificación de las distintas cuentas. Estructurar de forma adecuada el sistema de contabilidad de este dado que sirve de referencia para el registro, la clasificación y la aplicación de actividades de tipo financiero y contable. Servir como función para el proceso de analización y registro uniforme que se operan en la contabilidad y en las finanzas. Así también usarse como una guía para elaborar del estado financiero de la preparación del presupuesto. Así también utilizándose como elementos bases cuando el proceso contable se lleva a cabo usando medidas informáticas. Este servidor como base o sencillo manual no requiere para utilizarse altas expectativas del personal, sobre todo en el área financiera y contable. Pero, ¿por qué es importante siempre elaborar un catálogo de cuenta? Sin duda, un catálogo de cuenta es importante porque permite unificar criterios para clasificar el registro de la operación contable de una organización. Esto facilita el registro que se realice de manera uniforme, haciéndose que se convierta en la base del sistema contable. Sin embargo, es importante que el catálogo de cuenta mantenga ciertos grados de flexibilidad. Esto es por el proceso de lograr que cuando la empresa crezca o sea expandida, se pueda adaptar a ese proceso de crecimiento. Por esta razón, se requiere que el diseño del catálogo de cuentas sea claro para que tanto directores, contadores, auxiliares como cómo usar las entidades deben permitir que sea fácil el proceso de incorporación nuevas cuentas sin hacer modificaciones. Del contrario, esto podría ocasionar confusiones de los criterios contables seguidos, duplicación o reprocesos, obligación de modificar el programa informático de la contabilidad y pérdidas de la información, equivocaciones de la elaboración del estado financiero restado. ¿Cómo se estructura el catálogo de cuenta? Estos son por tres bases muy importantes. Debe llevar rubro, cuentas y subcuentas. ¿Y cuántos tipos de catálogos de cuentas existen? Existe el catálogo numérico, decimal, alfabético, alfanumérico y combinada. Esto es uno de los procesos más fáciles del catálogo de cuenta. Es solamente una estructura financiera la cual nos expresa en la contabilidad los programas uniformes y cómo debe ir registrado cada uno de los avances de la empresa. Sin más que comentar, eso es todo por mi parte y que tengan un excelente día. El día de hoy les vengo a brindar el conocimiento sobre un tema muy importante que es el rayado diario, o más conocido como el libro de diario. El libro de diario son las primeras anotaciones, es aquel el cual se registran por orden progresivo de fechas de cada una de las operaciones que se van efectuando. Este libro de diario se debe de escribir las operaciones detalladamente, indicando no solo el nombre de la cuenta de cargo y abono, como hasta ahora se ha venido haciendo, sino además con una serie de datos características importantes como son la fecha de la operación, número de orden de la operación, el nombre de la persona que interviene en la operación, el nombre y número de los documentos que apartarán la operación, por ejemplo, factura, recibos, notas, letras de cambios, pagarés, etc. También se debe anunciar el vencimiento de los documentos. Así, a su vez, las condiciones bajo las cuentas se contratan la operación, por ejemplo, efectivo, a crédito, parte de en efectivo y el resto a crédito, etc. Todos estos datos y algunos más que requieran la naturaleza misma de la operación se deben mencionar en el registro de las operaciones del libro de diario. El rayado de diario se conoce por el nombre de rayado de diario continental. Esto utiliza una serie de columnas, las cuales les voy a explicar a continuación.
El uso de columnas. El uso de columnas, las columnas que contribuyen el rayado anterior es el siguiente. La columna para el número del asiento. Esta se efectúa en la columna, se anota el número que le corresponda a la operación en el momento del registro. El número debe ser en orden progresivo. Otra columna también que no deben olvidar es la columna del folio mayor. Esta columna se anota el número que le corresponde a cada una de las cuentas del asiento según un folio de mayor, o sea, el número de la página en que en el libro está aparecida dicha cuenta. Otro también son los folios que se deben anotar desde haber pasado el asiento al mayor, con objetivo de saber el asiento que haya sido ya pasados. Otro también es el espacio para redacción de este espacio para anotar la fecha, el nombre de la cuenta de cargo, el nombre de la cuenta del abono y la redacción. Los datos anteriores se deben anotar en la primera hoja de cada uno del libro de diario. Debajo de los datos del encabezado se debe trazar 2 rayas horizontales para que aquellos no se confundan con los asientos de diario. Asiento de apertura, el primer asiento que se hace el libro de diario, cuando se inicia el negocio. Se llama asiento de apertura, el cual debe de contener la misma cuenta y cantidad en el balance de cuentas del principal del negocio. No olviden que las cuentas del activo principal con un cargo y las del pasivo y del capital con un abono. Eso nos quiere decir que los cargos son aquellas cuentas las cuales están fluyendo dentro de la empresa. Son cargos que se obtienen durante toda la efectuación del negocio. Y los abonos son aquellas cuentas pagadas por ya sea con pagarés o con cheque. Estos también deben ir a la anotación del libro de diario. Así que sin más que decir, yo los dejo con mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Carlos Eduardo Vidal Rivera de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1. Bueno, yo a continuación haré una breve explicación sobre el esquema de mayor o más conocida como la cuenta T, que es un lugar donde se llevarán a cabo los registros contables que se usa para registrar importes numéricos de las operaciones de una empresa, para así poder llegar a su saldo final. Para este tema es muy importante saber sobre la partida doble, ya que en esta se hará presente este esquema, ya que es un sistema de contabilidad con el que vamos a registrar por medio de cargos y abonos los aumentos y las disminuciones que producen las operaciones en los diferentes elementos de los estados financieros, y para así poder mantener sus sumas iguales entre las partidas de cargo y el abono. También hay otro tema que debemos conocer antes de hacer este esquema de mayor, que son reconocer las naturalezas de las cuentas, que pueden ser la naturaleza deudora y la acreedora. Y bueno, la acreedora sería que es el cargo o el debe, que se hace presente del lado izquierdo del esquema mayor dependiendo de la naturaleza de la cuenta. Se puede decir, depende de esto, se puede decir si está aumentando o está disminuyendo. Y del otro lado está la cuenta, la naturaleza acreedora, que es el abono o el haber, que está del lado derecho del esquema, donde igualmente, dependiendo de su naturaleza, puede significar una disminución o un aumento. Y bueno, ya para concluir, hay que decir que las cuentas T es utilizado usualmente para visualizar de mejor manera los registros contables del libro diario, ya que cuando lo tratamos de ver en una hoja de diario resulta ser un poco complicado verlo como una lista. Por eso es que se ha creado e implementado en el estado financiero. Y bueno, eso sería todo de mi parte. La balanza de comprobación. La balanza de comprobación es un estado financiero que nos permite comprobar saldos y detectar fallas en movimientos y saldos de las cuentas T. Por consiguiente, nos sirve para la elaboración de otros estados financieros.
Su naturaleza se da mediante la agrupación de los saldos de las cuentas T mayor de cada uno de los subgrupos de las cuentas contables, como son los activos circulantes, que se constituyen por caja, bancos, inventarios, anticipo a proveedores, etc. Los activos no circulantes, como son maquinaria y equipo, equipo de cómputo, etc. Los pasivos circulantes, como son anticipo de clientes, proveedores e impuestos retenidos. Y pasivos circulantes, cuentas como por pagar, largo a plazo, como hipotecas. El capital, que es capital social, reserva legal. Los ingresos, que son ingresos y bonificaciones por ingresos, entre otros. Los costos, que se constituyen por devoluciones y costos de venta. Los gastos, que se constituyen por gastos generales de venta y de administración. Para dicha elaboración de la balanza de comprobación se deben de tomar en cuenta las sumas y los saldos provenientes de los registros. Los registros, que en primera parte son los asientos contables, que están en el registro del libro de diario, y el segundo paso, que sería los pases o traspasos de los asientos del diario al libro mayor. Es decir, cuando realizamos los asientos del diario, siempre intervienen en la partida doble. ¿Qué es la partida doble? Como abordamos en este semestre que vimos, es el equilibrio que lleva las cuentas. O sea que debe de existir por lo menos un debe y un haber, que luego ya mayorizamos. ¿Para qué nos funciona esto? Para mantener el equilibrio contable como se mencionó. Dada su ecuación, que sería debe menos haber es igual a saldo, deudor o acreedor. Esto corresponde si es no o a su naturaleza de su saldo. Como aprendimos en este semestre, la balanza de comprobación es una herramienta fundamental, ya que es excelente para tener un plan contable en las empresas para su bien desarrollado, para analizar las posiciones deudoras y acreedoras dentro de una empresa. Hola, mi nombre es Manga Morales Jesús Alexander, de la Facultad de Contaduría en Administración, Campus 1. Les vengo a presentar el balance general, también conocido como balance de situación financiera o balance contable. Es un estado de situación patrimonial. Es el estado financiero que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa o dicha organización, claro, separadas en tres tipos de masas patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio neto. La actualización del balance general es obligatoria como mínimo una vez al año. Es un documento público para todas las empresas, lo cual es bastante importante para posibles inversores de dicha organización. El balance general es una herramienta muy importante para cualquier contador, que nos ofrece información básica de las empresas en un solo vistazo. Por ejemplo, cuánto efectivo tiene la empresa, la cantidad de deuda contraída o bienes que dispone. Al disponer de tanta amplia información, es vital de importancia mantener el orden, ya que este documento nos informa la valorización de nuestra organización a lo largo de un periodo de tiempo, sino de situación. En un momento dado podemos entenderlo como una foto de la estructura, ya que nos da la situación económica y financiera en un momento, normalmente al final del año, lo que nos permite poder comparar entre balances generales de diferentes años. Las empresas, como cualquier persona en su economía doméstica, tienen la necesidad de llevar un orden para organizar de forma eficiente lo que le pertenece y lo que le debe, o lo que se debe en dichos casos. Para ello, gracias a la contabilidad, utilizamos el balance contable o de situación ya mencionado anteriormente.
El patrimonio neto puede calcularse como un activo menos pasivo. Representa los aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no contribuidos. Claro, del mismo modo, cuando se producen los resultados negativos, en pocas palabras, pérdidas, harán disminuir el patrimonio neto. El patrimonio neto capital contable, en conocidos más con una definición más importante, muestra también la capacidad que tiene la empresa al ser autosuficiente. Cada uno de los elementos patrimoniales ya mencionados anteriormente representa un grupo de cuentas contables. Es muy importante que la suma de ambas partes den el mismo resultado, ya que si el balance no cuadra, está una información o cuenta mal redactada. El activo es lo que se posee, el pasivo es lo que se debe y el patrimonio neto son los recursos financieros que pertenecen a la empresa. Ya dicho esto, me despido, un fuerte abrazo y gracias. Se presenta su servidor, Rey David Estrada Hernández, para exponer el estado de resultados integral. El estado de resultados integral es un estado financiero, el cual muestra un resumen de todas las operaciones hechas por un negocio. Esta la podemos encontrar en las normas de información financiera en la serie B3. Este es uno de los estados más importantes, ya que con ella determinamos el estado de cómo se encuentra una empresa, así como determinar qué decisiones tomar para el beneficio de la empresa. Este estado la determinamos a partir de los demás subtemas ya antes mencionados. Su estructura debe presentar las siguientes cuentas: ingresos, egresos, gastos de operación, otros ingresos y egresos, entre otras cuentas. Con estas debidas cuentas podemos obtener un resultado, o en este caso llamado una utilidad neta, así como también obtener una pérdida neta. Dentro de mi opinión, y siendo que este tema ya ha sido estudiado tanto como de mi parte, así como de los demás integrantes de esta exposición, podemos decir y puedo decir que este es un estado que nunca puede faltar dentro de un negocio, ya sea grande o pequeño, ya que es fundamental para el buen desarrollo de una empresa y con ella se pueden tomar decisiones que ayuden o perjudiquen a la misma. Estos han sido todos los temas que hemos visto durante este primer semestre, siendo de vital y suma importancia el poder conocer bien de estos temas, ya que con esta información de contabilidad básica podemos formarnos en nuestro futuro profesional como contadores. Para concluir, podemos decir que estos temas son base fundamental para un buen desarrollo y entendimiento hacia la contabilidad, siendo así que si algún alumno o estudiante de nivel media superior mira esta presentación con aspiraciones hacia el estudio de la contabilidad, invitamos a profundizar aún más sobre estos temas. Concluiremos esta presentación, no sin antes agradecer a la licenciada Gema Salazar Aguilar, quien ha sido nuestra docente y guía durante este primer semestre de esta hermosa materia llamada Fundamentos de la Contabilidad. Sin más que decir, esperamos si fuese de su agrado esta presentación. Asimismo, agradecer por tomar el tiempo de visualizarlo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.